Vamos a empezar. Aquellos que se integran por primera vez al curso, por favor en el chat pongan sus correos para que Angélica, mi hija, les mande los capítulos anteriores, los resúmenes de los capítulos anteriores y toda la información la documentación que se va difundiendo. Bueno. Disculpen, bueno, la semana pasada hubo otro evento que no hubo clase, pero estamos ahora con el capítulo 24 sobre la política en economía abierta, tipo de cambio, balance de pagos y competitividad. Bueno, hay que recordar cómo son en contexto de economía abierta, exportaciones, importaciones, donde las exportaciones de un país son determinadas por el nivel de ingreso del resto del mundo. Las importaciones son una proporción del ingreso nacional. Ahí estamos, ahí la proporción marginal a importar. Proporción marginal a importar, que lógico aumenta y luego más cuando se trabaja con un tipo de cambio apreciado y cuando disminuyen los aranceles a las importaciones. El coeficiente de importación. Cómo los movimientos en el tipo de cambio influencian las exportaciones, importaciones y también las transacciones financieras entre países. Es decir, el movimiento de mercancías exige un tipo de cambio, o sea, exige un tipo de cambio competitivo para proteger a la producción nacional frente a importaciones, pero vamos a ver cómo las transacciones financieras exigen la estabilidad de la moneda. ¿Por qué? Porque el capital financiero pierde con la devaluación de la moneda, ¿no? O sea, ¿por qué surgió la zona euro? Justo porque el capital financiero alemán, francés, pues querían la estabilidad de la moneda porque perdían con la devaluación de la peseta, de las monedas de Italia, de Portugal, etcétera. Entonces, de ahí el capital financiero quiere trabajar con moneda estable, entonces de ahí que surge el euro, ¿no? Justo para evitar la desvalorización del capital financiero, ¿no? Entonces, la motivación para las exportaciones es ganar divisas para comprar otros bienes y servicios que no se producen en el país. Es decir, de ahí la importancia que buscan los gobiernos, los países, de trabajar con superávit de comercio exterior, donde las exportaciones crezcan más que las importaciones, tanto para impulsar sus mercados, o sea, su producción, o sea, producir más allá del mercado interno, y como tener una situación de balanza comercial boyante, ¿no? Entonces, y las transacciones financieras representan flujos de entrada y salida y tienen implicaciones en el tipo de cambio y otros agregados macroeconómicos como la tasa de interés, inflación y Producto Interno Bruto. O sea, yo, bueno, para el caso de México he analizado mucho esta situación de cómo el gobierno desde hace décadas, ¿no? Financia el déficit externo vía entrada de capitales, o sea, tiene un tipo de cambio en favor de que el capital venga y no se vaya, es decir, aprecia la moneda para así valorizar al capital financiero, a pesar de que esa apreciación de la moneda le sigue aumentando el déficit de comercio exterior y sigue atentando sobre la dinámica de producción nacional. Y la bronca es que al descansar en esas transferencias financieras, en la de capitales, el problema es de que se atenta sobre la esfera productiva, porque eso implica mantener alta tasa de interés, políticas de austeridad fiscal para estabilizar el tipo de cambio, para aumento de capitales, para financiar el déficit de comercio exterior, pero caemos en un círculo vicioso. Entonces, la entrada de crédito consiste en transacciones donde los residentes extranjeros hacen pagos a residentes locales. Esto es cuando un país trabaja con superávit de comercio exterior, recibimos transacciones del exterior. Y también está la cuestión de la entrada de inversión extranjera, tanto directa como o indirecta, que son, se traducen en entrada de capitales, pero que terminan originando
obligaciones financieras que terminan originando transacciones de residentes nacionales hacia residentes externos. Entonces, las entradas de débito consisten en transacciones donde los residentes locales hacen pagos a residentes extranjeros, es decir, cuando tenemos déficit de comercio exterior y cuando, repito, tenemos gran deuda, transferimos la carga del servicio de la deuda externa y también las inversiones extranjeras ubicadas en el país, tanto inversión extranjera directa como de cartera, también implica, decíamos, transferencias a los residentes extranjeros, que nos llevan a mayor deuda de cuenta corriente y caemos en el círculo vicioso de depender más y más de la entrada de capitales. Y la bronca es de que las políticas económicas, al menos en México, han estado dirigidas a promover esta entrada de capitales, vía alta tasa de interés, vía mayor privatización, extranjerización de la economía, para encarar el déficit de cuenta corriente que enfrentamos. Entonces, de ahí que dejamos de tener política económica en favor de lo nacional, porque está la política dirigida a promover entrada de capitales. Y de hecho, la problemática actual está dándose, ¿no? O sea, como a pesar de la caída de exportaciones, a pesar de la caída de entrada de capitales, sigue la política en México de alta tasa de interés, diferencial de alta tasa de interés con una tasa de interés de referencia de 4.25, política de austeridad fiscal, todo tendiente al que el capital venga y no se vaya para mantener estable el tipo de cambio y así asegurar la rentabilidad del capital financiero ubicada en el país. Y de ahí que no tenemos política contracíclica para encarar la caída de exportaciones, del consumo y la inversión privada. Entonces, el déficit de cuenta corriente están todas las transacciones corrientes entre residentes nacionales y no residentes, es decir, el ingreso primario y el ingreso secundario de la cuenta de capitales. O sea, los servicios incluyen servicios bancarios, seguro, transporte, educación y turismo, y hay dos categorías de ingreso primario. O sea, el ingreso está asociado con el proceso de producción, por ejemplo, salarios, impuestos, subsidios a la producción, el ingreso que está asociado con la propiedad de activos financieros, decíamos que se traduce en dividendos e intereses, ¿no? O sea, en la cuenta corriente del déficit de comercio exterior, comercio de bienes y servicios, más la carga del servicio de la deuda o el pago de factores. Entonces, las exportaciones implican inyecciones a la economía, o sea, está incrementando la demanda, ¿no? O sea, es entrada de flujos. Y las importaciones es un drenaje, o sea, la demanda se filtra hacia el exterior entonces, si las importaciones son mayores que las exportaciones, pues lógico, la economía está perdiendo, ¿no? Porque se fluyen más recursos al exterior y no hay efectos multiplicadores internos en favor de la producción y el empleo. Y ese déficit de comercio exterior tiene que ser financiado y de ahí que hay que endeudarse o promover entrada de inversión extranjera directa o de cartera para financiar dicho déficit de comercio exterior. Entonces, mientras la cuenta corriente de una nación tiende a centrarse en las transacciones con el resto del mundo, la cuenta de capital es el lado financiero de estas transacciones, ¿no? Es decir, el déficit de cuenta corriente pues tiene que estar balanceado por la cuenta de capitales, ¿no? Es decir, por la entrada de capitales. Y repito, en el caso de México, varios países de América Latina, hemos caído en tratar de asegurar ese superávit en la cuenta de capitales para financiar el déficit de cuenta corriente. A través de la entrada de capitales, ahí la creciente extranjerización de nuestros países, el creciente nivel de endeudamiento externo y todas las políticas, decíamos, encaminadas a que el capital financiero venga y no se vaya. Entonces esto, repito, nos limita la viabilidad de tener políticas económicas autónomas para promover el crecimiento y la creación de empleo internamente. O sea, ¿qué pasa si una nación exporta más de lo que importa? Pues lógico, es una situación de superávit de comercio exterior que impulsa la dinámica económica y evita que el sector externo actúe como obstáculo al crecimiento económico. ¿Y qué pasa en el lado contrario, no? En el sentido que si estamos en déficit, pues lógico, o dependemos de la entrada de capitales, entonces implica que estamos acumulando deuda externa frente al resto del mundo, ¿no? Que es, repito, característica pues, tanto de lo que aconteció cuando se dio la Unión Monetaria Europea,
El único país superavitario pasó a ser Alemania, todos los países pasaron a ser deficitarios, y los que eran superavitarios pasaron a ser deficitarios, y vieron incrementada su deuda. O sea, como Alemania gana dentro de la Unión Monetaria Europea, pasa a ser superavitaria y aparte pasa a ser el país acreedor del resto de los países de la Unión Monetaria Europea que tuvieron déficit y tuvieron mayor endeudamiento, ¿no? Sí, o sea, evidenciando que el país ganón dentro de la Unión Monetaria Europea ha sido Alemania, tanto desde la perspectiva de la esfera productiva como de la perspectiva financiera. Entonces, ¿cómo podría este desequilibrio ser resuelto? ¿No? Es decir, la bronca es, justo para encarar el déficit de cuenta corriente, pues pasa por disminuir el déficit de comercio exterior y por replantear el pago de las obligaciones financieras que están detrás del déficit de cuenta corriente, ¿no? La cuestión es de que, sí, detrás del déficit de comercio exterior, pues están rezagos productivos, bajos niveles de productividad, están tipos de cambio apreciados, ¿no? Que la misma dinámica esta de la libre movilidad de mercancías y capitales ha llevado a que la política económica, decíamos, responda más a los movimientos de capitales que exigen la estabilidad de la moneda, que nos han llevado a trabajar con este tipo de cambio apreciado, que disminuye la competitividad de nuestros países y nos lleva a que sigan los déficits de comercio exterior, ¿no? Entonces, por más repito, que el movimiento de mercancías exige trabajar con tipo de cambio flexible, justo para trabajar, para devaluar la moneda, para mejorar condiciones de competitividad y así tratar de disminuir el déficit de comercio exterior, termina predominando una estabilidad del tipo de cambio que atenta sobre la competitividad, repito, nos lleva a mayor déficit de comercio exterior y a depender más de la entrada de capitales. En el caso de los países de la Unión Monetaria Europea, pues ningún país puede devaluar el euro por sí solo, existe una sola moneda para todos ellos, en un contexto donde existen diferentes niveles de productividad y por lo tanto de competitividad entre ellos. Entonces eso los ha llevado a los países que pasaban a tener grandes déficits de comercio exterior a tener que bajar salarios para vía disminución de salarios mejorar condiciones de competitividad y los llevó también a disminuir la actividad económica para disminuir importaciones, para tratar de disminuir el déficit, tratar de comercio exterior, para tratar de tener superávit de comercio exterior para poder pagar lo que deben, ¿no? Y de ahí el contexto de estancamiento en el cual han estado en todo este periodo la mayoría de los países. Entonces, bueno, el tipo de cambio nominal, pues lógico, es el número de unidades de un país que pueden ser compradas con una unidad del otro país, ¿no? Con la devaluación, ¿qué pasa? Los bienes externos pasa, o sea, la devaluación, en el caso de México, o sea, te encarece el dólar, y al encarecerse el dólar, se encarecen los precios de los productos importados, y la devaluación te evalúa la moneda nacional, te abarata la producción nacional y tiende a aumentar exportaciones y a disminuir importaciones. Y el caso contrario, la apreciación. Repito, que cuando entra mucho capital a las economías, se aprecia la moneda nacional, se fortalece el peso. Recuerdo que varios presidentes han dicho, no, estamos bien porque el peso está fuerte, ¿no? Pero no se dan cuenta quién favorece la fortaleza de la moneda, pues al capital financiero, ¿no? Que evita así la devaluación de su moneda y de su capital. Entonces, la apreciación de la moneda, pues lógico, abarata el dólar, abarata el precio de los productos importados, y de ahí que nos inundamos de productos importados y los procesos de desindustrialización, de deterioro de la esfera productiva, de mayor desempleo. Bueno, yo voy muy rápido. ¿Algún comentario hasta aquí, por favor? Está todo clarísimo. Ya. Entonces, ¿qué determina el tipo de cambio? Entonces, la oferta y demanda por monedas están vinculadas a los flujos comerciales y de capital y también las tasas de interés relativa y cambios esperados en la tasa de interés entre países. Lo que decíamos, ¿no? El movimiento de mercancía requiere un tipo de cambio
pero el movimiento de capitales requiere otro tipo de cambio. Entonces, ¿quién es el hegemónico? Pues el hegemónico es el capital financiero, ¿no? Y de ahí que han predominado este tipo de cambio nominal estables en la mayoría de los países. ¿En favor de que el capital financiero venga y no se vaya para así valorizarse ganancias a su favor? ¿No? ¿Por qué? Porque todos dependemos de entrada de capitales. Pero como esa política, repito, nos lleva a tener alta tasa de interés, austeridad fiscal, proceso de privatización y extranjerización, que actúa en detrimento de la esfera productiva, que nos sigue retroalimentando los déficits de comercio exterior y seguimos dependiendo más y más de la entrada de capitales. Entonces, ahí, no por nada, ahí están los datos de la creciente desigualdad del ingreso y la riqueza que se ha venido dando a nivel mundial, justo por parte de estas políticas en favor de lo financiero. Y esta problemática de la desigualdad de ingresos no se resuelve, como dice Piketty, con reformas tributarias, en absoluto. Carajo. Hay que modificar toda la política económica que ha configurado esta creciente desigualdad del ingreso y la riqueza en favor del capital financiero. Entonces, los tipos de cambio, decíamos, son influidos por la oferta y la demanda de monedas en el mercado de divisas. O sea, ¿qué han hecho los países? ¿Por qué predominan políticas de alta tasa de interés? Por un lado, para promover entrada de capitales. Y por otro lado, alta tasa de interés, ¿para qué? Para frenar la inversión, frenar la actividad económica, y al frenar la actividad económica, frenar la demanda por importaciones, ¿no? Para así tratar de disminuir la demanda por dólares y estabilizar el tipo de cambio. Y por otra parte, a ello le acompaña política de austeridad fiscal. ¿En qué consiste la austeridad fiscal? El gobierno deja de invertir en sectores estratégicos de infraestructura. ¿Para qué? Para promover entrada de capitales, para que el capital extranjero pase a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Y esa entrada de capitales contribuye a la estabilidad del tipo de cambio. Y por otra parte, esa política de austeridad fiscal contrae la actividad económica, contrae demanda por importaciones y por lo tanto contrae la demanda por dólares, que contribuye ¿a qué? A la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Entonces, como el contexto de estancamiento económico que configura la alta tasa de interés y la austeridad fiscal es funcional a la estabilidad del tipo de cambio, es funcional a qué? A asegurar las condiciones de rentabilidad que quiere el capital financiero para que venga al país y no se vaya, ¿no? ¿A costa de qué? De que la alta tasa de interés y la austeridad fiscal me siguen atentando sobre la esfera productiva, me siguen atentando sobre la productividad y competitividad, me siguen aumentando el déficit de comercio exterior y lleva al país a depender más y más de la entrada de capitales, ¿no? Entonces, en el enfoque ortodoxo, la determinación del tipo de cambio está en equilibrio cuando oferta igual a demanda, ¿no? Y lógico, repito, y la política económica te actúa tanto, por un lado, para incrementar oferta de entrada de divisas vía alta tasa de interés y austeridad fiscal, y disminuir la demanda por divisas vía alta tasa de interés y austeridad fiscal para disminuir la demanda por importaciones y por divisas, ¿no? Entonces, si hay exceso de demanda por moneda nacional, se aprecian los precios relativos frente a otras monedas, ¿no? Sí, o sea, si hay, o sea, ¿qué ha hecho México, los gobiernos anteriores? Han instrumentado las llamadas reformas estructurales de privatización y extranjerización de sectores estratégicos. ¿Para qué? Para que el capital extranjero viniera al país. ¿Para qué? Pues para demandar pesos, traían dólares, demandar pesos para poder invertir en el sector petrolero y en el sector eléctrico y en infraestructura, ¿no? Entonces esa demanda por pesos, por lógico, viene a fortalecer el peso, aprecia la moneda y repito, y nos lleva a perder competitividad y que nos lleva a importar más y a exportar menos, ¿no? Y la situación inversa, ¿no? O sea, si hay exceso de oferta de moneda nacional, o sea, si hay mucha liquidez, pues lógico, se deprecia el peso y al depreciarse el peso, se abarata la producción nacional y se mejora la competitividad, se incrementan las exportaciones. Y, o sea, se abarata el peso, se encarece el dólar, encarece el precio de productos importados y disminuye importaciones. Pero lo que hemos visto en México y muchos otros países es que los bancos centrales tratan de evitar a toda costa la devaluación de la moneda, ¿no? Es decir, en el caso ahora con la pandemia, la paridad pasó de 18.50 a 25 pesos, pero el Banco Central rápidamente actuó
manteniendo alta tasa de interés y también la austeridad fiscal para promover de capitales, y la paridad pasó a 22 pesos. De hecho, en el aeropuerto este fin de semana estaba a 19.75 pesos por dólar, ¿no? Y justo por las políticas estas encaminadas a tratar de mantener la estabilidad del tipo de cambio en favor de lo financiero, ¿no? Entonces eso nos lleva a ¿qué? A no tener política contracíclica. Y esta cuestión del déficit de comercio exterior significa que la moneda nacional está siendo acumulada por no residentes. Es decir, cómo a los países, a nuestros socios comerciales, pues lógico les interesa que el país sea deficitario para ellos seguirnos vendiendo productos. Entonces nosotros compramos los productos, vamos a la Toyota, compramos un coche en pesos, ¿no? Se deposita ese cheque a la cuenta de la Toyota, y la Toyota negocia en el mercado de divisas, ya sea para comprar dólares o para comprar yenes. Y a ellos les interesa, repito, ¿por qué? Porque o aceptan los pesos también para comprar deuda pública, porque la deuda pública les ofrece una alta tasa de interés, o también ahí están presionando para seguir invirtiendo en PEM, que también son sectores de alta rentabilidad. Es decir, ellos están dispuestos a aceptar la moneda nacional. ¿Por qué? Porque el país ofrece condiciones de rentabilidad, sea alta tasa de interés, opciones de inversión en otros sectores. Y si no ofrece condiciones de inversión en otros sectores, pues lógico, pues cambian los pesos en su moneda en el Banco Central. Entonces, los extranjeros han permitido que los residentes tengan déficit de comercio exterior debido a que prefieren acumular moneda de residente, lo que decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque el país ofrece opciones de inversión. Si el país deja de ofrecer opciones de inversión, pues lógico, ya no van a aceptar más pesos, ¿no? Entonces, el país ya no puede seguir teniendo déficit de comercio exterior, ¿no? Entonces, no por nada, repito, el Banco de México mantiene ese diferencial de tasa de interés para que sigan comprando deuda pública y así seguir promoviendo entrada de capitales, frenar la salida de capitales para financiar el déficit de comercio exterior. Entonces, los extranjeros han usado su ingreso de exportaciones, que es denominado en moneda nacional, para comprar otros bienes y servicios en el país local. Ya lo dijimos, ¿no? Entonces, un déficit de comercio exterior significa que los extranjeros están aumentando su ahorro nacional, activos financieros denominados en el país local, lo que acabo de decir, ¿no? ¿Algún comentario hasta acá? Repito, porque se me hace que voy muy a prisa. ¿Qué acontece en Europa con respecto a esto? La pregunta sería para los europeos, ¿no? Bueno, que España. Bueno, España, Italia, Portugal, los países que se llaman aquí jocosamente los países pigs, ¿no? Los países marranos, ¿no? Los países que fue un acrónimo que se le ocurrió, yo creo que fue a un periodista del Financial Times, ahora no recuerdo exactamente, ¿no? Bueno, aquí, claro, una de las peculiaridades de la Unión Europea es que no interviene, aparentemente, por lo menos, no activamente en el mercado de divisas. Claro, al ser una economía netamente exportadora, porque claro, dentro de la Unión Europea hay países como Alemania, Holanda, bueno, incluso la propia Italia, la propia España también se han convertido en países netamente exportadores, por lo menos España con el saldo turístico tiene una balanza comercial positiva, ¿no? Entonces tenemos una balanza neta con el resto del mundo positiva, ¿no? Es decir, que nos hemos convertido en un problema para el resto del mundo también, dicho de otra manera, ¿no? Y tenemos, por tanto, un superávit comercial permanente y una tendencia a la apreciación de la divisa que sería mayor si no fuera porque no es solo Alemania la que está en la zona euro, sino porque también están países que tienen déficit comercial y eso hace que el superávit no sea tan escandalosamente alto como sería como el que tiene Alemania, ¿no? Que tiene
un superávit comercial equivalente al 8,5% de su Producto Interior Bruto, que es una auténtica barbaridad, porque eso es, bueno, equivalente a decir que de lo que producen los alemanes, pues prácticamente pues una 12ª parte de la producción no la consumen ellos, o tiene que consumir al resto del mundo, ¿no? Y eso ha generado unos correspondientes desequilibrios financieros. El endeudamiento que tiene la economía española, por ejemplo, es del 100% de su Producto Interior Bruto. Con el resto del mundo, fundamentalmente, se generó gracias al déficit comercial que mantuvimos con Alemania y otros países del norte de Europa hasta que llegó la crisis inmobiliaria, la crisis de la burbuja inmobiliaria de los años 2000 estalló en el 2008, pero hasta entonces aquí los bancos habían estado creando depósitos, ¿no?, a través de la concesión de préstamos hipotecarios y préstamos a los promotores, y luego los bancos españoles vendían a los bancos alemanes productos de ahorro que ofrecían una rentabilidad más alta que la que podían ofrecer los bancos alemanes, ¿no?, o la que podían conseguir los bancos alemanes en inversiones en su propio país, ¿no? Y eso fue el mecanismo de financiación del déficit comercial español dentro de la zona euro, hasta que estalló la burbuja, ¿no? Y desde entonces hemos mantenido un superávit comercial gracias a ese proceso que muy bien has descrito de evaluación interna o de evaluación salarial, ¿no?, y de represión de la demanda doméstica, ¿no?, básicamente con unas tasas de paro escandalosamente altas, ¿no? Y bueno, pues lo que ha ocurrido es que los bancos alemanes se han ido desprendiendo de sus activos en España y otros países periféricos, básicamente vendiéndoselos al Banco Central Europeo, ¿no?, en gran parte, ¿no? O sea, mucha gente dice que el rescate a Grecia, por ejemplo, del año 2010, en realidad fue el rescate de los bancos alemanes y franceses que habían invertido en deuda pública griega. Pero el rescate a la banca española, que también hubo bancos que quebraron, como la Caja de Ahorros de Madrid y que ahora se convirtió en Bankia, fue rescatada con un préstamo europeo de casi 40.000 millones. Fueron 20.000 a la Caja de Ahorros de Madrid, pero hubo otros 20.000 millones para otros bancos españoles, sobre todo cajas de ahorros. Y también se podría interpretar como un rescate a los bancos alemanes con el dinero digamos, que prestaron los gobiernos europeos al gobierno español, que a su vez ha devuelto gran parte de ese dinero, pero los bancos no han devuelto esos préstamos, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido al final es que a través del proceso de compra de deuda pública, por un lado, que era donde en parte estaba ese ahorro alemán, y en parte a través del rescate de los bancos, al final toda esa deuda en gran parte ha acabado en un banco central, ¿no?, porque mucha la ha comprado el Banco de España, ha transferido los euros correspondientes a los ahorradores alemanes o a los inversores alemanes, a los bancos alemanes sobre todo, y fondos de inversión alemanes. Y al final lo que tienen los bancos alemanes pues son cuentas de reservas en el Banco Central Europeo, y hay una cosa interesante que se podría hablar de ella en alguna ocasión, que es el Target 2, este sistema de compensación de pagos de la zona euro, ¿no?, que todos los países tienen un sistema de compensación de pagos. Pues en la zona euro lo gestiona el Banco Central Europeo a través de este sistema Target 2, y lo que ha ocurrido es que se han ido acumulando unos saldos muy grandes de reservas en el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, que de alguna forma surge de esas déficits comerciales que acabaron, digamos, en el balance del Banco Central, y su contrapartida es un pasivo nocional, porque es un pasivo que no tiene vencimiento, es un mero registro estadístico, ¿no?, pero serían, digamos, los activos que tienen los bancos alemanes en el Banco Central Europeo son los pasivos que tienen el Estado español
y los bancos españoles en el Banco Central Europeo, en la sucursal o su agente en España, que es el Banco de España, ¿no? Es un tema interesante porque algunos economistas alemanes, sobre todo, han interpretado que eso es una deuda que Italia y España tienen con Alemania, ¿no? Claro. Pero el problema es que es un pasivo no exigible, porque es un pasivo nocional, ¿no? No tiene vencimiento, no hay un contrato, ¿no?, de endeudamiento, y en realidad la deuda ha originado en operaciones que finalmente los deudores saldaron, ¿no? Digamos, el que pagó el crédito hipotecario ya lo pagó, ¿no? El banco alemán ya cobró, digamos, el principal intereses de las participaciones que había comprado en cédulas hipotecarias, ¿no?, que era el producto parecido a las hipotecas basura, ¿no? Entonces, es curioso el problema financiero que ha creado el desequilibrio comercial dentro de la propia zona euro, ¿no? Daría Una para pregunta. un debate interesante también. Una pregunta. Sí. ¿España ha tenido que vender activos para pagar pasivos? ¿Ha tenido que promover inversión extranjera alemana o de otros países para con Eh, ello pagar no, deuda? no el Estado español en sí, o sea, lo que ha ocurrido en realidad, esto va en varios pasos, ¿no? Primer paso, el sector privado español se endeuda con la banca española. Segundo paso, el sector privado español importa bienes de Alemania y genera un déficit comercial. Eso tiene una contrapartida bueno, pues evidentemente una financiación alemana que en gran parte se coloca no en todo, en deuda pública española y en ahorro, digamos, en productos de ahorro como las cédulas hipotecarias, que son una forma de lo que hicieron los Estados Unidos con las hipotecas basura, ¿no? Ujú. Los fondos estos, ¿cómo se llamaban? Los activos tóxicos que se crearon en Estados Unidos, ¿no?, en aquellos años, pues de forma similar ocurrió con las hipotecas españolas que se vendieron a bancos alemanes a través de, bueno, pues se hacía un paquete con las hipotecas y se vendía participaciones a los bancos alemanes, ¿no? Paso 3, llega la crisis bancaria y de deuda, la mal llamada crisis de deuda pública, porque no era una crisis de bancos, algunos bancos quiebran y hay que rescatarlos, que se rescatan a través desde el Estado español, en parte con un préstamo europeo, pero también el efecto de una serie de años de pasar de un superávit fiscal a un déficit fiscal es que el gobierno español acaba asumiendo de alguna forma la deuda que tenía el sector privado, ¿no? La deuda del sector privado, que era en torno al 100% del Producto Interior Bruto, pasa a ser deuda pública, ¿no?, por un proceso, Sí, pues, sí, sí. a través de distintos mecanismos que sería largo de explicar, ¿no? El Y rescate entonces, bancario. un rescate bancario, y, Sí, sí. efectivamente, ¿no?, y otros procesos, ¿no? Y en definitiva, los bancos alemanes pues descargan también sus activos de alguna forma, pues acaba con un saldo en el Banco Central, ¿no? Y ese saldo en el Banco Central tiene su contrapartida en el Banco de España, ¿no? O sea, es un activo de los inversores alemanes en el Banco Central alemán, que es parte del sistema de bancos centrales, y el Banco de España, a su vez, pues es la contraparte, ¿no?, de esa operación, ¿no?, complicada. Lo que sí que creo que ha habido es venta de empresas, de sociedades españolas que, como saben, invirtió mucho en América Latina. En los años 90 fue una expansión de la banca española y de la Telefónica, por ejemplo, ¿no?, y de otras empresas que invirtieron en América Latina y de alguna forma lo hicieron también con capital alemán, ¿no? Detrás había capital alemán, ¿no? Y si uno analiza la composición de las propiedades de esas empresas españolas como el BBVA, que compró Bancomer en México hace unos años, ¿no?, y otras Sí, sí. empresas también, pues uno ve que el 50% de la bolsa española ya pertenece a inversores extranjeros y en realidad estos grandes bancos a su vez tienen en su capital a fondos de inversión americanos, por ejemplo el famoso BlackRock y Sí. otros fondos, ¿no?
la propiedad de las empresas españolas muy globalizada, ¿no? Ok, ok. Para hacer una historia muy larga, lo más breve posible. No, está bien, está bien, está bien, está Pero, bien. Gracias, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, me enviaron una pregunta. Sí. Un segundo. Ok, esta pregunta es de Luis Lara. Dice, el gobierno habla de un peso fuerte, pero ¿qué no conviene esto? Ya que hay mucha dependencia de bienes importados y en este sentido se encarecerían en detrimento de la población. Por el momento, ¿no es más conveniente tener el peso fortalecido? Bueno, la cuestión es de que hemos tenido peso fortalecido desde la política del pacto, allá en diciembre del 87, que se ancló el peso al dólar a una paridad nominal fija. Y entonces hay que tomar en cuenta que hay diferencial de productividad y de precios entre México y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Entonces, al no modificar el tipo de cambio a ese diferencial de precios y de productividades, repito, terminas perdiendo competitividad, importas barato, baja la inflación. ¿Qué piensan de La Casa de Papel, perdón? Terminas importando barato, baja la inflación con importaciones baratas, pero ¿a costa de qué? De que esas importaciones... Oiga, y por ejemplo, si yo tengo $20, ¿qué puede pasar? No, espérate, es que estoy hablando, ¿no? Después preguntas, ¿sí? Entonces, la cuestión es que al comprar barato, esas importaciones desplazan a la producción nacional y en consecuencia hemos pasado a tener menos industria, perdimos la autosuficiencia de los granos básicos, pasamos a tener menos crecimiento económico, pasas a aumentar el desempleo y te lleva a disminuir salarios para mejorar competitividad. Y la cuestión es de qué te sirve bajar la inflación si estás desempleado, si no tienes ingresos, ¿no? Entonces, esta apreciación de la moneda, este peso fuerte, repito, favorece al que controla la moneda, que es el capital financiero. Te afecta al sector productivo, te afecta a la creación de empleo y te afecta al nivel de vida de la población, ¿no? Bueno. Me parece que puede haber un hacker en la sesión. Ya lo saqué. Vale. No estaba segura si ese era el caso. Sí. Tiene toda la pinta, sí. Sí, bueno, ok. Gracias. Bueno, entonces decíamos cómo la mayoría de los países flota libremente su moneda, pero repito, la bronca es que hay discrecionalidad de los bancos centrales que actúan para estabilizar la moneda, repito, en favor del sector financiero, de ahí las altas tasas de interés y de las políticas de austeridad fiscal. Entonces, cuando el Banco Central entra en el mercado de divisas a comprar o vender su moneda local, influye sobre la paridad cambiaria en el mercado, ¿no? Sí, supongamos el que era gobernador del Banco de México en el país, es Agustín Carstens, que ahora es el presidente del Banco de Basilea, era el mayor defensor de las reformas estructurales de los gobiernos neoliberales. Es decir, era el mayor defensor de la venta de Pemex y de la industria eléctrica para que viniera inversión extranjera. ¿Por qué? Porque esto venía a incrementar las reservas internacionales y contribuía a la estabilidad de la moneda, a apreciar la moneda y a bajar la inflación, ¿no? Y de hecho, también la misma gente del Banco Central, hasta el mismo actual gobernador del Banco de México, están en contra del incremento de los salarios. Están porque en la decisión de los salarios también participen los desempleados, así como dicen los libros de texto ortodoxos, ¿no? ¿Para qué? Para bajar los salarios y así bajar la inflación, ¿no? Entonces, todo en la perspectiva de que justo ahorita presiones inflacionarias que pueda estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, las transacciones financieras son órdenes de mayor magnitud que el comercio internacional de bienes y servicios. Lo que decíamos, son más los movimientos de capitales que los movimientos de mercancías. Entonces, se impone un tipo de cambio en favor de las transacciones financieras para que el capital venga y no se vaya. Porque si el capital financiero ve expectativas de devaluación de la moneda, se va. Y al irte te devalúa la moneda, ¿no? Sí, de hecho, yo he venido planteando aquí en México desde hace rato que se debe trabajar con tasa de interés cero o 0.1%. Y han respondido pues, que no, que el capital se va.
Entonces yo he dicho, bueno, es que hay que ofrecer condiciones de rentabilidad no en el sector financiero, sino en el sector productivo. El gobierno tiene que incrementar el gasto, incrementar demanda en favor de la esfera productiva nacional para que el capital invierta en el sector productivo. Y si capital financiero te sigue especulando, pues mete control de cambios, ¿no? ¿Justo para qué? Pues para poder tener política económica contracíclica, para poder bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público para encarar la pandemia y contrarrestar la caída de exportaciones, del consumo y la inversión privada. Entonces, el tamaño del mercado financiero explica por qué un país como Estados Unidos puede tener déficit de comercio exterior permanente. Pues sí, es decir, cómo el capital financiero internacional se refugia en el dólar. Entonces, Estados Unidos tiene una gran entrada de capitales que le aprecia el dólar. Y es justo lo que está pasando en los últimos meses. O sea, cómo el dólar se ha venido apreciando, ¿no? No. Lo que está pasando actualmente se está dando la devaluación del dólar. Justo por los mismos contextos de incertidumbre que se da con respecto a las elecciones y con respecto a la misma situación económica de Estados Unidos, ¿no? Pero, repito, de hecho, cuando empieza la pandemia, el capital se y el dólar después, a partir de mayo, junio, empieza de nuevo a devaluarse, ¿no? Entonces, también, sí, o sea, también Japón, o sea, puede tener un superávit sin presiones persistentes sobre el tipo de cambio, ¿no? O sea, cómo manejan ellos su cuenta de capitales en la perspectiva de mantener también monedas estables. Por dólares no es por compra de bienes y servicios, sino por activos financieros, ya lo dijimos, ¿no? O sea, se mueve más el capital por los activos financieros, por la compra de deuda o invertir en mercados de capitales, que la demanda por bienes y servicios. La demanda de dólares por bienes y servicios. Dice, las decisiones de mantener activos en dólares serán afectadas por la tasa de interés en relación a la tasa de interés externas y también por las expectativas de devaluación o apreciación del dólar. En el caso de México, ¿no? Repito, mantenemos un diferencial de tasa de interés, o sea, donde el resto del mundo está trabajando con tasa de interés cero o cercana a cero o negativa, como en el caso de Alemania y Japón. Aquí la tasa de interés estaba en 8, después la bajaron a 7, después a 6 y actualmente está a 4.25. Es decir, se sigue manteniendo ese diferencial de tasa de interés. ¿Para qué? Para que el capital venga, ¿no? ¿Para qué? Para mantener estable tipo de cambio, ¿no? Entonces, si el gobierno insistentemente dice, no, tenemos reservas internacionales por 190 y tantos mil millones de dólares, ¿justo para qué? Pues para mandar señales de que el tipo de cambio va a estar estable. ¿Justo para qué? Para que el capital venga y gane por la tasa de interés y por la misma apreciación de la moneda que se da, ¿no? Entonces, la visión ortodoxa propone el teorema de la paridad del poder de compra, es decir, que se ajuste el tipo de cambio con respecto a los diferenciales de precios con sus principales socios comerciales. Pero, repito, eso es en torno a que el comercio está determinado por los bienes y servicios, ¿no? Pero resulta que el tipo de cambio, en nuestro caso y en muchos otros países, no se ajusta en torno a la paridad del poder de compra, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio pasa a ser una variable financiera, ¿no? En favor de asegurar la paridad, o sea, a favor de asegurar la rentabilidad del capital financiero. Dice, el enfoque de paridad de poder de compra propone que la transacción de bienes y servicios, decíamos, lo que conduce el tipo de cambio, lo que dije anteriormente, ¿no? Dice, el enfoque alternativo sigue la teoría de Keynes, que se centra en los mercados de activos. O sea, el teorema de la paridad de las tasas de interés. Dice, esta propone que los tipos de cambio están en equilibrio cuando los retornos esperados para mantener activos son iguales con diferentes tipos de cambio. ¿Sí? Es decir, y de hecho lo que se hace aquí en México es de que con ese diferencial de tasa de interés y con esa estabilidad de tipo de cambio se le ofrece al capital financiero una rentabilidad mayor aquí que la que ofrece el mercado de dinero en Estados Unidos o en Europa, ¿no? O en Japón, ¿no? Justo para que el capital venga y no se vaya, ¿no? Pero, y aún así sigue habiendo salida de capitales. ¿Por qué? Porque saben que es insostenible esta estabilidad de tipo de cambio. No tenemos condiciones endógenas para ello por mucho tiempo. O sea,
La estabilidad del tipo de cambio en nuestro país se ha dado por la entrada de capitales, ¿no? Y no tenemos asegurada esos flujos de capitales por siempre, ¿no? En un contexto donde se recrudezca la crisis, aumenta el déficit de cuenta corriente. Para el próximo año está contemplado un déficit de cuenta corriente arriba de 25 mil millones de dólares. Entonces ahí viene la duda que si el país va a tener entrada de capitales suficientes para mantener la estabilidad del tipo de cambio. Que va a haber presión sobre el tipo de cambio, no tengo la menor duda, ¿no? Entonces el rendimiento incluirá no solo la tasa de interés pagada, sino también el movimiento esperado del tipo de cambio relativo, ¿sí? ¿No? O sea, y de hecho, o sea, hay bancos o analistas bancarios aquí en México que te están hablando de que el tipo de cambio puede bajar otra vez a 18 pesos, ¿no? En la perspectiva de que, pues lógico, de seguir promoviendo entrada de capitales, en el sentido de que vas a ganar tanto por la tasa de interés y al salir el dólar te va a salir más barato que cuando entraste, ¿no? Entonces, el tipo de cambio real depende de los movimientos del tipo de cambio nominal, de las tasas de inflación relativas, interna y externa. Y entonces, no por nada, repito, se sigue una política de austeridad fiscal para disminuir las presiones de demanda sobre precios y disminuir las presiones sobre el sector externo, sobre el debe de comercio exterior para mantener estable el tipo de cambio. Los términos de intercambio, pues la relación de precios de exportación con respecto a los precios de importación. Si los precios externos crecen más rápido que los internos, entonces los bienes locales llegan a ser más baratos que los bienes externos. Y aquí la preocupación es de que en México está aconteciendo lo contrario, es decir, los precios externos crecen menos que los internos, entonces los bienes internos llegan a ser más caros que los externos, entonces tiende a presionar sobre la balanza comercial. Entonces, de ahí no por nada se insiste en seguir con la austeridad fiscal para mantener, contraer la demanda, contraer importaciones, y de hecho tenemos superávit de comercio exterior hoy en día en este contexto de crisis. ¿Por qué? Por la drástica caída de la actividad económica que ha disminuido importaciones. Entonces, un aumento del tipo de cambio real es señal de aumento de competitividad. O sea, cuando se devalúa la moneda, pues, lógico, aumenta la competitividad, lo que te lleva a aumentar exportaciones y disminuir importaciones, que es justo lo que está aconteciendo. El tipo de cambio estaba a 18 antes de la pandemia, actualmente está alrededor de 22. Una caída en el tipo de cambio real puede ocurrir si se aprecia la moneda, los precios externos son menores que los precios internos, y esa ha sido la característica de México por muchas décadas, desde fines de los 80s, ¿no? Entonces la competitividad disminuye justo cuando se aprecia la moneda, y por lo tanto disminuyen las exportaciones y aumentan las importaciones. Las exportaciones son determinadas por el ingreso nacional, ya lo dijimos, ¿no? Del resto del mundo, las importaciones por la proporción fija del ingreso nacional, proporción marginal de importar. El tipo de cambio influencia exportaciones, estas aumentan, ya lo dijimos esto, ¿no? Dice, un bajo ingreso nacional lleva a un superávit de comercio exterior, que es justo lo que está aconteciendo hoy en día, decíamos, ¿no? Perdón. Entonces, cuando el ingreso nacional aumenta, pues lógico, esto aumenta la demanda, presiona sobre importaciones, sobre el déficit de comercio exterior. Mientras más alta sea la proporción marginal de importar, mayor es la filtración del gasto de importaciones y aumenta el déficit de comercio exterior. El Producto Interno Bruto depende del nivel de gasto interno autónomo, consumo, inversión, gasto gobierno. Depende de la tasa de interés, del nivel de ingreso del resto del mundo y del tipo de cambio, ¿no? Entonces, actualmente, ¿qué está aconteciendo? Pues está disminuyendo el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, ¿no? Tenemos alta tasa de interés y han caído las exportaciones, ¿no? Entonces, no por nada, pues lógico, ha caído la actividad económica del país. ¿Sí? Y pues lógico, no hay perspectiva de que el ingreso del resto del mundo crezca para aumentar las exportaciones y favorecer la dinámica nacional. Entonces, y aquí lo que decíamos anteriormente, o sea, el control de capitales limita el tamaño y flexibilidad de los flujos financieros internacionales. Entonces, si tú metes control en el aumento de capitales, pues lógico, puedes bajar la tasa de interés, ¿no? Puedes incrementar el gasto público en favor del crecimiento económico, ¿no? Porque el Banco de México, repito, no baja la tasa de interés a cero porque teme que el capital se vaya, ¿no? Si metes control de cambios, pues puedes bajar la tasa de interés a cero y
en favor del crecimiento económico. Puedes incrementar el gasto público deficitario para incrementar demanda, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa en el enfoque convencional? Pues si trabajas con gasto público deficitario, vas a generar inflación, devaluación, entonces el capital opta por irse, ¿no? Y al irse, pues te genera más inestabilidad, ¿no? Te devalúa la moneda, caída del mercado de capitales, etcétera, ¿no? Entonces, por si metes un control al movimiento de capitales, pues lógico, repito, te da margen para tener política contracíclica en favor de evitar el quiebre masivo de empresas y apoyar el empleo. Entonces, un gobierno podría colocar límites a las transacciones de divisas, en las transacciones interbancarias o retiros bancarios. Sí, ahora la bronca es que hoy día todo está computarizado, ¿no? O sea, te dificulta el control de movimiento de capitales. Repito, porque a través de un teclado pasas un depósito nacional a un banco extranjero. Aquí lo que el gobierno tendría que hacer es decir, aquel que haga un teclado, a partir de este momento va a la cárcel, ¿no? Sí, ¿no? O sea, los controles a capital permiten al Banco Central tener política monetaria autónoma, ya lo dijimos, y al gobierno usar política fiscal para mantener demanda interna en interés de la nación. Dice, los países en desarrollo podrían proteger sus nuevas industrias contrayendo los flujos de capital de corto plazo y evitar la apreciación de la moneda. Es decir, sí, o sea, como la entrada de capitales, repito, te aprecia la moneda, ¿no? Entonces tienes que tener control también en la entrada de capitales, justo para evitar la apreciación de la moneda. Entonces, y la bronca es que el capital viene porque tienes alta tasa de interés, ¿no? El capital viene, ¿por qué? Porque estás vendiendo al país, carajo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, repito, de tener un tipo de cambio flexible en favor de lo productivo, y eso ya la piensa dos veces, el capital financiero venir al país, ¿no? Y aquí creo que esta es la última transparencia, ¿no? ¿Comentarios? Estaba compartiendo en el chat una idea un poco antigua, pero bueno, que es el famoso trilema de macroeconomía que nos dice que una nación solo puede tener combinaciones de dos políticas entre las opciones de un tipo de cambio fijo, un libre movimiento de capitales o una política monetaria autónoma, ¿no? No sé si se acuerda de ese triángulo de la imposibilidad, ¿no? Que Sí. creo que es una forma muy bonita de resumir de alguna manera la lección de hoy también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es el problema, ¿no? De cómo el contexto de globalización, de que dominado por la libre movilidad de capitales, nos ha llevado a perder manejo soberano de la política económica, ¿no? Decíamos, la libre movilidad de capitales te exige trabajar con moneda estable, tipo de cambio nominal estable. Entonces, en el caso de un país subdesarrollado como el nuestro, para estabilizar el tipo de cambio en contexto de déficit de comercio exterior, tienes que promover entrada de capitales. Y entonces nos lleva a tener alta tasa de interés, austeridad fiscal, proceso de privatización y extranjerización para que el capital venga y así estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Entonces ahí, pues lógico, estabilizas a costa de sacrificar el crecimiento económico. Y la bronca es que esa estabilización es de corto o mediano plazo, porque al sacrificar el crecimiento económico aumenta los problemas productivos, de productividad, competitividad, que te siguen presionando sobre el déficit de comercio exterior. Y viene la pregunta, ¿el país tiene garantizada entrada de capitales para financiar esos déficits de cuenta corriente crecientes? Pues no, no. Terminan en crisis recurrentes, terminamos, ¿no? Sí. Hay un correlato político de este triángulo que es el famoso de Roderick, no sé si lo conoce, ¿no? Yo creo que es digamos, la plasmación política de este trilema o dilema económico, ¿no? Que él plantea que entre que es imposible elegir o tener a la vez una hiperglobalización, una soberanía nacional y Claro. políticas democráticas, ¿no? No sé si lo conocen. Que bueno, es interesante porque dice que bueno, que si aceptas una hiperglobalización y defiendes la soberanía nacional, tienes que renunciar a las políticas democráticas, ¿no? Si quieres hiperglobalización y políticas democráticas, tienes que renunciar a la soberanía nacional.
y si quieres soberanía nacional y políticas democráticas, tienes que evitar la hiperglobalización, ¿no? Es Así interesante es. también. Sí, sí, porque, Y, sí, sí. Sí, sí, sí. Es decir, cómo la hiperglobalización ha sido comandada por quiénes, por las empresas transnacionales de capital financiero, ¿no? Que nos ha llevado aquí a perder el control de la moneda con la autonomía de los bancos centrales, que nos ha llevado a ustedes a trabajar con moneda única, ¿no? Que es una divisa para todos ustedes que no se pueden financiar con ella, no la pueden devaluar. Entonces, ustedes dejaron de tener política monetaria, dejaron de tener política fiscal, igual nosotros, ¿no? No tenemos ni política monetaria, ni política fiscal, ni política económica alguna, carajo, ¿no? Y no por nada, condiciones de estancamiento, de mayor subdesarrollo, de mayor pérdida de industrialización. Sí, sí, y no por, o sea, este gobierno ganó con el voto popular y sigue con las políticas neoliberales, ¿no? Subordinado a los intereses del capital financiero, ¿no? la pregunta es, ¿qué debe hacer un país como México, ¿no? O como Costa Rica o como Argentina, ¿no? Que estuvimos el sábado pasado, Agustín Mario, el economista argentino, y yo hablando con costarricenses sobre, bueno, las opciones para un país que está a punto de su gobierno de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y todas las consecuencias políticas que está teniendo ese préstamo, porque claro, con el préstamo llegan las condiciones de reformas de austeridad, rebaja de pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el debate que hay que abrir es qué hace una nación, ¿no? En estas circunstancias que quiere desarrollarse. Y bueno, hasta ahora el paradigma ha sido el desarrollo basado en la apertura exterior, en la inversión extranjera directa y el crecimiento vía exportaciones, ¿no? Que sabemos que no está funcionando bien tampoco. Sí, no, pues eso nos lleva de nuevo, repito, estamos hoy día más subdesarrollados de lo que estábamos en el 80, ¿no? En 1980. Es decir, dentro, bueno, la teoría moderna del dinero te dice que no debes endeudarte en una moneda que no emitas, ¿no? O sea, el país debe ser soberano. Un país soberano es aquel que controla su moneda, se puede financiar con ella y la puedes devaluar. Y no caería en insolvencia si te endeudas en tu propia moneda. La cuestión, o sea, el límite del gasto está dado por la capacidad de bienes con los cuales puedes comprar con tu moneda. Entonces, de ahí que ese gasto deficitario tiene que ser en favor de lo productivo, en favor del desarrollo tecnológico, para disminuir el déficit de comercio exterior y así disminuir los requerimientos de entrada de capitales. Sí, o sea, la bronca es que llegamos crisis tras crisis y seguimos con el mismo modelo económico, evidenciando que el capital financiero que se favorece de él es tan fuerte que no permite cambio alguno, ¿no? ¿Por qué se dio el cambio ayer en el 33? Porque la gente estaba en las calles o delinquiendo o protestando, que obligó a Roosevelt a instrumentar el New Deal, subordinar lo financiero en favor de lo productivo, tener el control de la moneda, etcétera, ¿no? Y acá también tiene que pasar lo mismo, ¿no? O sea, la gente tiene que salir a las calles para demandar cambio de rumbo, ¿no? En todos lados. ¿Qué pasa por ello? ¿Qué pasa por replantear la globalización? ¿Qué pasa por regular el movimiento de mercancías y capitales? ¿Qué pasa por subordinar al sector financiero? Y ahí lo que dice Martin Wolf, ¿no? Que lo de la banca comercial debe desaparecer, ¿no? Porque es la causante de las especulaciones y las crisis recurrentes. Pues sí, o sea, implica decisiones políticas, voluntades políticas que solamente la gente en las calles lo puede configurar. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hablo desde Argentina, con, con noticias también similares a lo que decía Arturo, que asumen gobiernos populares eh, con la idea de cambiar algunas nociones o políticas de la derecha, y sin embargo cuando asumen terminan haciendo algo parecido. Recién nuestro ministro Guzmán, nuestro ministro de Economía, acaba de decir que ya el Banco Central no va a financiar al Estado y está esperando una solución del mercado. Así que esa es la noticia del día de hoy en Argentina, lamentablemente. Y la bronca es que en todas partes del mundo, la mayoría de los países, los bancos centrales están financiando a los gobiernos.
Yo he venido insistiendo mucho en esta cuestión del Banco de Londres, que en abril llegó a un acuerdo con el gobierno de comprarle toda la deuda que el gobierno emita al 0.1%, ¿no? Justo para poder encarar la pandemia y encarar la crisis. En el caso también de Australia, de Canadá, ¿no? Los bancos centrales le compran deuda directa a los gobiernos. Y en el caso nuestro se modificó la Constitución para que el Banco Central no le compre deuda directa al gobierno, solamente en el mercado secundario. Y entonces, de hecho, en los mismos trabajos de la gente de la teoría moderna del dinero, de Randall Gray y demás, señalan cómo en contexto de crisis de la Segunda Guerra Mundial, la Reserva Federal le compraba deuda directa al gobierno de Estados Unidos para desarrollar la industria bélica y encarar el conflicto, ¿no? Y entonces estamos viendo una crisis drástica de proporciones que no se veía desde el 29-33 y es inverosímil que los bancos centrales, en muchos bancos centrales, repito, no estén comprando deuda directa de los gobiernos y ni bajando la tasa de interés a niveles de cero, ¿no? Como debería acontecer. Sí. Sí, totalmente. Esto de los descubiertos bancarios o del Banco Central era posible aquí hasta los años 80, ¿no? Y en algunos países todavía se puede hacer. Pero hasta los años 80 era habitual que el Banco de España permitiera un descubierto a la cuenta del Tesoro. Y bueno, al fin y al cabo, pues los años 60 y primeros 70 fueron los años de mayor crecimiento económico, ¿no? De la economía española. Sí, sí. Y de un desarrollo industrial más fuerte, ¿no? O sea que la prohibición de esos descubiertos lo que ha servido es para incapacitar al Estado, básicamente, sí, para actuar, ¿no? Y precisamente poder liderar políticas industriales y de desarrollo, sí, alternativas, ¿no? Al modelo convencional, ¿no? Sí, es decir, las autonomías de bancos centrales es para quitarle el monopolio del dinero al gobierno. ¿Para qué? Para achicar su tamaño y participación en la actividad económica, ¿no? Y la contraparte es que la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Sí. Sí, o sea, no podemos seguir actuando en función de ser bien vistos por las calificadoras internacionales. Los gobiernos surgieron para cumplir los propósitos nacionales de crecimiento productivo, empleo, bienestar, ¿no? Y con austeridad fiscal o baja inflación, estabilidad de tipo de cambio a favor de lo financiero, carajo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y más siendo unas entidades absolutamente corruptas por otra parte, ¿no? Porque Standard & Poor's, Moody's, sí, han sido denunciadas por sus conflictos de interés, ¿no? Y por haber dado calificaciones de la máxima solvencia incluso a Lehman Brothers el día anterior a la quiebra, ¿no? Así que, bueno, yo voy a tener... mira, yo creo que esto que acaba de compartir Fede Larrache es muy importante porque lo estoy viendo en el chat y yo creo que debemos verlo si podemos, y es que le han invitado a Randall Gray a participar en unas jornadas del Banco Central de la República Argentina. Pues que inviten si para pueden, escuchar, si pueden para verlo, ver yo lo voy a ver también. Está ahí metido en el chat. Ahí está el día y la hora y todo. A ver, yo no lo recuerdo el día exacto, no sé si era el jueves, a ver. Creo que empieza el 4 de noviembre. Sí. Son varios días. 4 días son. 4 de noviembre. Ajá. Así que pues vamos a estar hay que inscribirse, por lo que... Sí. Hay que inscribirse, ¿no? Ok. Sí. Entonces le digo a mi hija que me pase el correo para escribirme. También va a hablar, ¿no? Gracias por compartir esto. Sí, es importante. Sí. Porque Randy Gray tiene conocimiento de Argentina, además. Sí. He estado ahí varias veces. Sí. Y también va a estar Daniela Gabor y Marc, muy bueno, también, sí. Y Marc Lavoie o Lavoie. Lavoie, sí. Marc Lavoie también muy bueno. Un post-keynesiano Sí, muy bueno también, sí.
¿Son Sí, mira, afines está Jan Kregel también. ¿Son Está afines a la teoría fenómeno. monetaria moderna también, ellos? ¿O más o No, menos? No, Marc Lavoie es Lavoie no. post-keynesiano. Sí. Bueno, está Jan Kregel. ¿Quién más está aquí? Stiglitz. Daniela Gabor, efectivamente. Está genial esto, ¿eh? Jan Kregel, Marc Lavoie, Perry Merling, Daniela Prates, Hyun Song Shin, no sé quién es. Uribe, José Darío Uribe, Rana Ray. El Rana Ray está... Bueno, tengo que mirarlo. Ahí Martín Una Guzmán, pregunta, claro, el ministro de Economía. ¿lo Sí. piensan grabar las jornadas? Ay, no lo ¿Arrache? sé. No lo sé. No tengo el dato, pero estoy mirando que Randall va a estar el 18. El 18 de noviembre va a estar A mí me Randall interesa Break. más Daniela. ¿Daniela cuándo está? También el Daniela, 18. el 18. ¿Y Sí. Lavoie? Y Lavoie el 4. Jan Kregel y Lavoie el 4. ¿Y qué horarios tienen? Bueno, de Argentina será... a ver, Las 10 de la mañana, hora de Argentina. 10 de la mañana de ahí. Bueno, mejor. A nosotros no nos viene mal. A nosotros aquí. Sí, 10 de la mañana es donde empieza, ¿no? Sí. Lavoie... no sé si a la hora es a partir de las 10. No sé a qué hora hablará, pero a partir de las 10. Y muy bueno este evento, es fenómeno. Sí, sí. Y el Tiene muy buena pinta. 18 de noviembre, Randy Ray, Daniela Prates y Daniela Gabor, dos Danielas, que es muy buena también Daniela Gabor, muy interesante lo que tiene que decir. Y Stiglitz está el 25, ¿no? El 25 de noviembre Stiglitz. Muy bien, muy bien. Fenómeno. ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de terminar? Pues sería tu postura, doctor. Estamos todavía en las semanas que se analiza lo que es el presupuesto para el próximo año aquí en México. Pues sabemos de los esfuerzos que ha realizado para tratar de concientizar a los legisladores a que realmente marquen la diferencia en favor del país en cuanto a esta desafortunada crisis pues económica que se ha generado tras la crisis también en materia sanitaria. Pues cuál sería la proyección que tienes y cómo va pues finalmente este tema, doctor. Bueno, pues sigo escribiendo sobre lo mismo. El artículo de mañana que será publicado de nuevo en la Jornada de Oriente, vuelvo a insistir en que la política fiscal debe ser responsable, no en favor de las calificadoras internacionales, no en favor de ser bien visto por capital financiero de austeridad fiscal, sino que debe responder a las necesidades de freno al quiebre de empresas que está aconteciendo, freno al desempleo, al deterioro de la capacidad productiva y que debe trabajar con gasto público deficitario. La cuestión es de que ya se aprobó el equilibrio fiscal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no? Entonces, pero yo sigo insistiendo en la perspectiva de generar niveles de concientización, de politización, porque seguir con esta política económica vamos a una crisis muy prolongada, ¿no? Y el próximo año va a estar peor que este. Y la segunda pregunta que te quería hacer, la semana pasada también aprobaron en la Cámara de Diputados una nueva reforma a la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios, donde a pesar de que a nivel federal se está manejando el tema de la austeridad y aparentemente el abstenerse de seguir contratando deuda, aunque pues el tema del servicio de la deuda está pues muy tremendo y pues el problema principal ha radicado en el hecho de que se está pagando por anticipado el servicio de la propia deuda. ¿Cuál sería tú pues la lectura que tienes respecto a estas nuevas atribuciones? Porque hasta donde yo he leído, he dado seguimiento a la prensa y al propio Congreso de la Unión, va en el sentido de no deuda para el gobierno federal, pero el problema es de que se termina atenuando tras esta nueva disposición, esta nueva reforma en la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios. Precisamente las facultades o las facilidades se están haciendo pues más fuertes para que los municipios y los estados se endeuden. Y pues más en este terreno de la coyuntura electoral. ¿Qué lectura tendrías tú respecto a este tema, doctor? Mira, es el problema de estar siendo gobernados por gente neófita, ¿no? Es decir, estar demandando
disciplina fiscal a nivel federal, a nivel de estados y municipios, es no saber nada de economía. En un contexto donde han caído las exportaciones, está cayendo el consumo y la inversión privada, a eso le sumas de que los gobiernos para lograr la disciplina fiscal tienen que contraer más el gasto, pues vamos, repito, a una crisis de proporciones, valga la existencia del adjetivo, ¿no? La cuestión es de que, sí, el gobierno federal, para no caer en deuda, deja de gastar, disminuye las participaciones federales a los estados y municipios y termina incrementando los problemas financieros a los estados y municipios y los termina sobreendeudando, ¿no? Incapacidad de poder satisfacer los gastos de bienestar social. Entonces están ahí las políticas de despido, de contracción del gasto, la inversión también en estados y municipios, y te pasa a recrudecer los problemas de las empresas, aumentar el desempleo y aumentar la violencia, ¿no? Qué sé yo, o sea, yo tengo familiares en el norte, allá en Nuevo León, y me dicen del clima de violencia que, o sea, no se puede salir porque la violencia ha aumentado tremendamente. Y aquí también, yo creo que en la misma Ciudad de México, no estoy saliendo, ¿no? Pero a eso está conduciendo esta política de austeridad fiscal en todos los rubros. Y repito, ya están los datos del aumento de la cartera vencida, están los datos de cómo ha venido disminuyendo tremendamente las utilidades de la banca, y el próximo año va a tener pérdidas, ¿no? Y que van a exigir un rescate bancario, carajo, a pesar de que el gobierno no quiera a caer en deuda, pues va a tener que entrar al rescate de los depósitos bancarios, porque por ley tienes que estar asegurados, ¿no? Y repito, es el error de gobernar sin saber economía, carajo, ¿no? También quisiera agregar otra noticia de Argentina. Quiero agregar una cosita de Argentina muy graciosa, graciosa y triste, ¿no? Pero para pensar el rol político y democrático que tiene el dinero o lo financiero, que con este ejemplo se demuestra fatalmente. Tenemos un gobernador, un gobernador de una provincia de nuestro país que propone suspender las elecciones para ahorrar dinero. Claramente las provincias de Argentina tienen una situación fiscal de mucho gasto por el COVID, ¿no? Como puede tener, bueno, como todo el mundo. Y al gobernador se le ocurrió suspender. Nosotros tenemos las elecciones, tenemos las PASO y después las generales. O sea, quería suspender una instancia electoral, democrática, de vida política, porque no hay dinero. Entonces ahí es entender el sector financiero, el dinero, toda esta cuestión con una mirada política, democrática, de participación, y no solamente como algo objetivo, resultado del mercado de dinero o el mercado de general. Así que nada, lo pensé como ese ejemplo fatal, ¿no? Para entender lo financiero y el dinero como algo político. Sí, ahí, como lo que dice la teoría moderna del dinero, ¿no? Es decir, el gobierno, los bancos centrales tienen el dinero, o sea, no hay restricción monetaria, ¿no? Entonces, perfectamente se puede recurrir al dinero para el combate a la pandemia, para crear condiciones de empleo, para los procesos, apoyar a los estados y municipios y para los procesos electorales democráticos. Y la bronca es esa, ¿no? No pasa por la mente de estos políticos, de estos tomadores de decisiones, la cuestión de tener el control de la moneda porque creen que es inflacionario. Todo depende a dónde lo canalizas. Si canalizas el dinero a favor de la esfera productiva y a favor de incrementar la productividad, el empleo, pues vas a generar la riqueza necesaria para satisfacer esa mayor demanda y evitarías presiones inflacionarias. Entonces es un problema político, ¿no? Es un problema de que haya limitantes económicos, ¿no? Es decir, repito, si el gasto público deficitario va a favor de lo productivo, pues vas a incrementar el ingreso de las empresas e individuos y el gobierno va a terminar recaudando más y vas a poder disminuir el déficit fiscal promotor del crecimiento. Pero de nuevo, repito, ahí está la ignorancia de los tomadores de decisiones en todos lados, ¿no? Y te lo retruco, Arturo, también con eso que decís, porque nosotros tenemos, en Argentina estuvimos emitiendo, ¿viste? Se emitió, se usó la política monetaria, y la respuesta del mercado financiero local, que es muy chiquito,
que nosotros en Argentina tenemos un dólar blue, que se llama. El dólar blue tiene transacciones muy pocas, o sea, en términos reales no impacta mucho, pero lo usan los neoliberales, nosotros decimos los economistas de la City, lo usan para vetar la política del gobierno y para condicionarlo. Te lo pasan en los medios de comunicación, todo el día te están hablando del dólar blue, que aumentó, que se fue a 180, y entonces todos los agentes económicos están diciendo, che, el gobierno está emitiendo mucho, está haciendo mal las cosas, puede venir una devaluación, puede venir inflación, y los agentes están más predispuestos a convalidar precios excesivos por parte de los consumidores y también a los comerciantes decir, bueno, che, voy a tratar de subir los precios para no perder. Nada, perdón que lo bajo mucho a Argentina, pero bueno, soy de acá. Qué bien que lo señales, ¿no? Efectivamente, o sea, mientras la misma autoridad moderna del dinero te dice, mientras el sector financiero siga siendo el hegemónico, pues no hay viabilidad de cambiar las cosas. Entonces aquí tienes que tomar medidas muy drásticas, muy rígidas en contra del sector financiero, regularlo, ¿no? Para que no te especule, porque efectivamente, como dices tú, o sea, te están diciendo, no, pues el dólar blue, el mercado negro va a tanto, y efectivamente, o sea, eso lleva a las empresas a decir, ah, no, pues entonces yo voy a incrementar los precios ante esta situación. Y entonces decía el gobierno, pues no, dice, yo garantizo la convertibilidad de la moneda a un tipo de cambio, digamos, en este rango, y voy a controlar todas las transacciones financieras, justo especulativas, para que no me desquicien la economía. Y entonces el gobierno tiene que mandar señales de un tipo de cambio en favor de lo productivo, en favor de las importaciones, digamos, de bienes esenciales, en un rango manejable, ¿no? Pero sí tienes que regular al sector financiero, con lo que decía Keynes, la eutanasia del capital financiero, si no, no hay viabilidad de salida alguna, ¿no? Sí, me pongo en rol de derechoso, ¿no? Pero sí, un liberal te diría, pero estás coartando la libertad económica. So what, ¿no? ¿Y qué, no? Es decir, a mí me interesa el bienestar del país, no la libertad de los dueños del dinero, porque ahí él está defendiendo la libertad de los dueños del dinero, pues no. El interés nacional está por arriba de ese 0.1% del capital financiero, por favor, ¿no? ¿De qué libertad me hablas? Y la libertad de los otros, de los que están desempleados y aquellos que buscan empleo y no lo encuentran, por favor, ¿no? Bueno, yo en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Para mí ese es el debate que tenemos que dar en la televisión, pero lamentablemente en nuestra televisión de Argentina, a los que invitan es a los ortodoxos, a los que dicen no, hay que reducir el déficit. A eso pareciera que son unos científicos son los científicos ellos. Y nosotros aquí somos pasa igual. Sí, en todas partes. Aquí pasa igual y en todas partes pasa igual. Aquí es raro que salga un heterodoxo y bueno, aquí a los que invitan son a los Milei españoles. Que es un auténtico payaso, pero se le invita a la tele, ¿no? Sí, porque entretiene más. Sí, supongo. igual, o sea, yo escribo en la prensa de provincia, no en la prensa nacional. La prensa nacional jamás me ha invitado, ¿no? Hemos tenido peleas con... ¿Cómo? Perdón. No, que hemos tenido... Lo que nos ha costado que nos publicaran alguna cosa en El País, que es uno de los medios de mayor difusión, ¿no? Nos ha costado muchísimo y lo que han hecho siempre es invitar a críticos de la TMM antes que invitarnos a nosotros, ¿no? Sí, que es una forma interesante de presentar los debates, ¿no? Primero haces la crítica y luego ya vemos si le damos espacio al que desarrolló la teoría, ¿no? Eso. Yo los voy a dejar de todas formas, que aquí es tarde, son las 8:30 y tenemos que preparar. No, igual, ya. Un gusto hablar con todos. Igual, muchas gracias por estar aquí. De hecho, a esta hora ya termina la clase. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Muy contento de haber participado y de que tenemos más o menos, algunas cuestiones son, el rol de los medios de comunicación parece que se repite. Sí, en todos lados. Sí. Bueno, entonces la próxima semana vemos el capítulo 25 del libro de Macroeconomics. Muchas gracias por estar. Y repito, aquellos que se incorporaron por primera vez, pongan en el chat su correo para que mi hija Angélica les mande información.
Muchas gracias por estar aquí.